La copropiedad es cuando existe pluralidad de titulares que comparten derechos y obligaciones sobre un mismo bien o cosa. Ejemplo, una casa, terreno, departamento, condominio, vehículo. El Código Civil, en su artículo 969, se establece la definición de la copropiedad. Hay copropiedad cuando un bien pertenece por cuotas ideales a dos o más personas. Para Guillermo Cabanela de Torres, copropiedad es el dominio de una cosa tenida en común por varias personas. El principal fundador de la copropiedad es Capitat. Señala que la copropiedad es un derecho real autónomo sobre una cosa. De la norma se desprende el término cuota ideal, que se entiende como un fraccionamiento del bien o cosa, como también de los derechos y obligaciones que tiene cada copropietario. En la copropiedad se delimita la cuota ideal, es decir, la parte que le corresponde a cada copropietario sobre el bien o cosa, que la parte de uno u otro copropietario puede ser igual o desigual. En el supuesto que las partes del bien o cosa son iguales, los derechos y obligaciones son asumidos a favor de los copropietarios por igual. Ejemplo, un terreno de 1000 metros cuadrados le pertenece a 5 copropietarios, entonces se determina en fracción, que le corresponde la quinta parte a cada copropietario sobre el bien o cosa. También se puede determinar en porcentaje, le corresponde el 20% sobre el total del bien o cosa. En el supuesto que las partes del bien o cosa es desigual, los derechos y obligaciones son asumidos por los copropietarios por desigual. Ejemplo, un terreno es de 500 metros cuadrados, les pertenece a 4 copropietarios. Se determina que le corresponde la cuarta parte a cada copropietario sobre el bien o cosa. El porcentaje le corresponde 2,5%. Lo señalado por Capitat, que la copropiedad es un derecho real autónomo, se refiere a los derechos de los copropietarios sobre el bien o cosa como titulares o dueños. Tienen el derecho de usar, gozar, disfrutar, el derecho de preferencia en el caso de enajenación o remate, reivindicarla, interponer acciones posesorias, los interdictos, desalojo, así como intervenir en la administración, solicitar la partición del bien común, como también los propietarios tienen obligaciones de los gastos por mejoras, conservación, cargas y gravámenes, saneamiento, pago de tributos del bien común, responden proporcionalmente por cada uno de los gastos del bien o cosa. Requisitos de la copropiedad: pluralidad de copropietarios, dueños o titulares sobre el bien o cosa. Se refiere a que dos o más personas, naturales o jurídicas, actúan como copropietarios de la cuota ideal o fraccionamiento o parte que le pertenece a cada copropietario sobre el bien o cosa. Los copropietarios tienen identidad con el bien o cosa. Se refiere a la relación de poder que se tiene por la pertenencia de la cuota ideal, los derechos y obligaciones que recaen sobre el bien o cosa. Cada copropietario tiene derechos y obligaciones recíprocamente con el otro copropietario por cada cuota ideal que le corresponde sobre el mismo bien o cosa. Se refiere a que se debe respetar el derecho a ser dueño o señor al otro copropietario, respetar sus derechos y obligaciones por la parte que le corresponde. La pertenencia de los copropietarios es pro indiviso sobre el bien o cosa. Se refiere a que el bien debe estar indiviso, es decir, es mantenerse unido el bien común a pesar de ser divisible, pues con su partición y división se determina la copropiedad. Clases de la copropiedad. Lo determina la ley y son de dos clases. 1. La copropiedad voluntaria se desprende del artículo 969 del Código Civil.
cuando deciden voluntariamente dos o más personas adquirir cuotas ideales, compartir titularidad, derechos y obligaciones sobre un bien o cosa. 2. La copropiedad legal o forzosa. Se desprende del artículo 978 del Código Civil, que establece: si un copropietario practica sobre todo o parte de un bien acto que importe el ejercicio de propiedad exclusiva, dicho acto solo será válido desde el momento en que se adjudica el bien o la parte a quien practicó el acto. También a lo establecido en el artículo 979 del Código Civil, cualquier copropietario puede reivindicar el bien común. Asimismo, puede promover las acciones posesorias, los interdictos, las acciones de desahucio, artículo 993 del Código Civil. Los copropietarios pueden celebrar pacto de indivisión por un plazo no mayor de 4 años y renovarlo todas las veces que lo juzgue conveniente. El pacto de indivisión que no consigne plazo se presume que es por 4 años. Para que produzca efecto contra terceros, el pacto de indivisión debe inscribirse en los registros correspondientes. Si median circunstancias graves, el juez puede ordenar la partición antes del vencimiento del plazo. Respecto a la copropiedad voluntaria, se refiere a la existencia de pluralidad de personas como titulares con poderío y señorío, con derechos y obligaciones en relación al bien o cosa. Por ejemplo, Pedro y Juan deciden voluntariamente comprar un terreno. Ambos adquieren en común la propiedad. En el caso que uno de los copropietarios solicita la división y partición del bien, en cuyo contrato no se pactó indivisión, entonces es una manifestación de voluntad que se entiende que la voluntad es no permanecer en una situación de indivisión. El efecto es poner término a la copropiedad. Respecto a la copropiedad legal o forzosa, se desprende del artículo 978 del Código Civil. En el caso que los copropietarios en su edificación se encuentran sujetos al régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común establecido por la Ley número 27.157, el conflicto se genera por celebrar un copropietario un contrato de compra-venta de la cuota ideal que le corresponde a un copropietario, o por la venta de todo el bien común, o contrato de permuta, comodato, donación, arrendamiento, hipoteca, etc. Para ello tiene que existir el consentimiento no de uno, sino de todos los copropietarios por unanimidad, mediante poder de representación que lo faculte. Si no existe consentimiento por todos los copropietarios, cada uno tiene el derecho de ejercitar su oposición a dicho acto. El efecto es la invalidez del acto, si no existe un consentimiento unánime por todos los copropietarios. A lo establecido en el artículo 979 del Código Civil, se desprende que cada copropietario individualmente se encuentra legitimado activamente para presentar demanda ante el juez competente, ejerciendo las acciones posesorias, los interdictos. Dichas acciones de defensa es para proteger la posesión, porque es poseedor de una cuota ideal del bien común, es propietario. La acción de reivindicación, desahucio o desalojo es con el fin de restituir la posesión del bien común. En el caso que se declare fundada la demanda, todos los copropietarios del bien común se benefician. En el caso que la demanda se declare infundada, los otros copropietarios probablemente demandarán individualmente o colectivamente a la persona que no pudo ser vencida por el copropietario que accionó primero. El efecto lo decidido en sentencia firme por el juez tiene la calidad de cosa juzgada, que vincula para el accionante primero y para el demandado, y no para los demás copropietarios.
Si otorgaron poder de representación por unanimidad, vincula para todos los copropietarios. En el supuesto a lo normado por el legislador o por voluntad de los copropietarios, es incluir en el contrato el pacto de indivisión como prohibición temporal o permanente del derecho de solicitar la división y partición del bien o cosa establecido en el artículo 993 del Código Civil, que fija un plazo no mayor de 4 años y renovarlo todas las veces que juzgue conveniente. Entonces los copropietarios se encuentran forzados a mantenerse en indivisión. En una situación grave de uno de los copropietarios de incapacidad física permanente, en lo económico, el juez puede ordenar la partición antes del vencimiento del plazo. Efecto: el contrato compacto de indivisión debe ser inscrito en los registros públicos para que sea oponible contra terceros. Efectos de la copropiedad. En la copropiedad, un bien o cosa pertenece por cuotas ideales a dos o más copropietarios, por lo que se tiene que convertir en fracción o porcentaje para determinarse lo que le corresponde a cada copropietario sobre el bien o cosa. Los copropietarios tienen el derecho a poseer, conservar la parte de la cuota ideal sobre el bien o cosa, para usar y disfrutar. Si este bien se encuentra con perturbación, despojo, el copropietario ejerce el derecho a las acciones posesorias, la reivindicación y desalojo. Los copropietarios tienen el derecho de solicitar la división y partición del bien o cosa. Si se determina la división o partición de la copropiedad, se tiene como resultado su modificación a propiedad individual. Por el solo hecho de tener el copropietario una cuota ideal sobre el bien o cosa, tiene el derecho de enajenar, permutar, arrendar y percibir sus frutos. Para su realización se tiene que decidir por unanimidad. Para los actos de administración ordinaria, la decisión que se adopta es por mayoría absoluta. Los votos se computan por el valor de las cuotas. En caso de empate lo decide el juez por la vía incidental de conformidad con el artículo 971 del Código Civil. Las obligaciones de los copropietarios para la conservación del bien o cosa es asistir con las cargas o gravámenes en la cuota ideal que le corresponde, al saneamiento por evicción del bien común en proporción a la parte de cada uno de conformidad con el artículo 982 del Código Civil. La copropiedad con pacto de indivisión debe ser inscrito en los registros públicos para que produzca efecto contra terceros de conformidad con el artículo 993 del Código Civil. La extinción de la copropiedad es el cese o terminación a la pluralidad de titulares, pertenencia de cuotas ideales, derechos y obligaciones sobre el bien o cosa. En el Código Civil, en su artículo 992, causales de extinción, la copropiedad se extingue por, inciso 1, división y partición del bien común. Se refiere que es por voluntad y consentimiento por unanimidad de todos los copropietarios o por decisión en sentencia firme que se pone término a la copropiedad. Inciso 2. Reunión de todas las cuotas partes en un solo propietario. Se refiere que un copropietario en un solo acto o actos sucesivos adquiere las cuotas ideales de los demás copropietarios del bien común, se convierte en titular de todas las cuotas ideales del bien común. En consecuencia, es una propiedad individual, un solo propietario. Inciso 3. Destrucción total o pérdida del bien. Se refiere que el bien o cosa haya quedado reducido totalmente o el bien pereció o desapareció por causa de la naturaleza o provocado por el hombre. Inciso 4. Enajenación del bien a un tercero. Se refiere la enajenación puede ser voluntaria por un copropietario con poder de representación
de los demás copropietarios por unanimidad o la enajenación puede ser forzada por incumplimiento de obligaciones, el juez dispone el remate del bien. Inciso 5. Pérdida del derecho de propiedad de los copropietarios. Se refiere que el bien común se pierde por expropiación, por razones de seguridad nacional, necesidad pública, se paga una indemnización justipreciada, por adquisición, por prescripción. De conformidad con el artículo 950, establece que la propiedad inmueble se adquiere por prescripción mediante la posición continua, pacífica y pública como propietario durante 10 años. Se adquiere a los 5 años cuando median justo título y buena fe. Por abandono es alejarse del bien común y renuncia expresa del bien común. En un tiempo de 20 años pasa al dominio del Estado si es por todos los copropietarios. Si es por uno de los copropietarios, pasa el dominio a los demás copropietarios.